Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Precisamente a los 68 minutos, es decir, apenas si se cruzaron al borde del campo. Sin embargo, mientras Vasco Fray hizo un partido regular, mejor en defensa, metió el cuarto y el título se quedó con los de la Major League Soccer. De esta manera, Kenji Cabrera. Y arrancando la fecha 2 del torneo clausura, el UTC, un equipo que parecía condenado a seguir hundiéndose, se levantó en Cajabamba y venció por 2-0 a los Chancas. Resultado que no solo lo sacó de la zona de descenso, sino que también devolvió la fe a una hinchada que esperaba gritar un triunfo luego de más de 3 meses. El protagonista fue Yarlin Quintero, el colombiano que vivió una montaña rusa, falló un penal, pero terminó firmando un doblete que lo convertiría en héroe. El duelo era duro por la altura y por la necesidad, porque los cajamarquinos no habían ganado en todo el clausura y porque los Chancas, golpeados por la goleada recibida ante Melgar, buscaban lavarse la cara para seguir soñando con un cupo internacional. Desde el arranque se notó la intención del local. Edinson Ramírez probó desde lejos y obligó a Campos a lucirse. El rebote lo cazó Quintero de golpe de cabeza, pero otra vez el portero reaccionó para evitar la caída. El gavilán norteño insistía y en los 17 minutos llegó la primera explosión de la tribuna, cuando Quintero cazó un balón en el borde del área y definió de primera para abrir el marcador. El alivio era evidente. Antes del descanso, Cruz pudo ampliar la ventaja, pero Camacho volvió a salvar al equipo distante con otra estirada. En el complemento, la presión siguió siendo local. A los 54 minutos, parecía que Quintero liquidaba todo desde los 12 pasos, pero Jairo Camacho se agigantó bajo los 3 palos y le negó el segundo. La frustración pudo pesar, pero la historia le tenía guardada una revancha al delantero colombiano, que a la hora de juego volvió a aparecer y esta vez no falló. Remate letal y 2-0 para UTC. Incluso Mejía estuvo cerca de marcar golazo al ángulo, mientras que los Chancas intentaban reaccionar con una oportunidad 83 tras un tiro libre indirecto dentro del área, y luego con un remate raso del atacante Quirós que pasó cerca, pero nada cambió el destino del partido. El pitazo final confirmó que UTC renació en el momento justo, que el equipo tiene con qué dar pelea y que Quintero, pese a su error, es el hombre llamado a liderar esta remontada. El próximo capítulo será un choque directo por la permanencia en Primera División ante Comerciantes Unidos, que puede marcar mucho más que 3 puntos. Por su parte, los Chancas tendrán que recibir al Cusco Fútbol Club en un partido que define el título del torneo clausura. Y en Huancayo, el fútbol se vivió como una fiesta porque el Rojo Matador goleó por 5-1 a la Alianza Universidad de Huánuco y recuperó la sonrisa ante su gente, asegurando así la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Al inicio del partido, parecía que la visita podía dar el golpe porque a los 20 minutos el árbitro Daniel Ureta sancionó un penal tras falta de Murillo sobre Jeremy Canel. Desde los 12 pasos, Joey Rismena demostró su categoría y adelantó al equipo huanuqueño, silenciando por un momento el estadio del Cuarto Centenario. Pero el fútbol no da tiempo para lamentos y en apenas 6 minutos el equipo local transformó la tarde. Jonathan Murillo puso el empate y casi de inmediato Sergio Barbosa volteó el marcador, provocando un estallido en las tribunas huancaínas que recordaron por qué este equipo se hace fuerte en casa. El golpe fue demasiado para los visitantes y para colmo y males, Edson Auber vio la roja al filo del descanso. En el complemento, Alianza Universidad arriesgó más buscando un milagro en el ataque, pero esa valentía se transformó en suicidio porque dejaron espacios que el Sport Huancayo aprovechó con frialdad de un equipo que no perdona. Primero fue Ronald Huacha, que amplió la diferencia, y luego Diego Carabaño se encargó de liquidar con el cuarto, sellando así la resignación de un rival que ya no encontraba respuestas. Para cerrar la faena y firmar la goleada, Diego Magallanes en tiempo de descuento puso el quinto tanto, hundiendo aún más un cuadro distante que terminó entregado y sin alma en la cancha. El pitazo final fue un desahogo para la gente local, que celebró con todo porque ese triunfo significa seguir soñando con volver a torneos internacionales, mientras que los blaugranas tienen un panorama oscuro y la preocupación se multiplica porque la permanencia se escapa fecha con fecha. Y la fecha 2 del torneo clausura va a cerrar con un clásico que siempre enciende el sur, el choque entre Melgar y Cienciano en el Estadio Monumental de la UNSA a partir de las 7:30 de la noche. No es un partido cualquiera, es historia, orgullo, barrio, un duelo que define quién manda en el sur del país y quién tiene argumentos para soñar todavía con un torneo internacional. Melgar ya con confianza, porque no pierde hace 6 fechas y porque en su casa siempre se sienten obligados a marcar territorio. Aunque el día del empate ante Comerciantes Unidos todavía escuece esa victoria que se le fue de las manos en el último minuto y que ahora obliga a no fallar
hace que Reynoso tenga las cosas claras. Si quieren cerrar bien el torneo, requieren demostrar que lo suyo no es casualidad. Del otro lado aparece el papá, que se rehizo después de un arranque irregular y hoy llega entonado tras ganarle a Alianza Lima. En Cusco, esa victoria fue celebrada como un renacer, porque confirmó que el equipo no está muerto y que puede pelear hasta el final. Apenas una derrota en 7 partidos refleja que este cienciano entendió cómo competir, con presión, intensidad y pegando en el momento justo. Además, este duelo tiene un ingrediente especial, un choque de artilleros nacionales, con Johnny Vidales y Alejandro Jover, listos para demostrar que aún tienen vigencia, uno con 17 goles y otro con 12, ambos símbolos de que el gol peruano aún existe y que se puede competir sin depender tanto de los extranjeros. Pero más allá de la actualidad, la historia también pesa. Melgar domina de forma clara en Arequipa, 12 victorias, 5 empates y apenas 3 derrotas contra un cienciano en la UNSA. Para encontrar la última vez que los cusqueños ganaron allí, hay que retroceder hasta el 2013, cuando Ramón Rodríguez, el popular Ratón, silenció el Estadio Monumental con un doblete. Desde entonces el recuerdo quedó congelado y el papá aún espera volver a gritar un triunfo en territorio rojinegro. Ese dato que a veces pasa desapercibido mete presión en un partido que no requiere más condimentos. El árbitro será Diego Aro, que también tendrá su cuota de responsabilidad, porque en un clásico cada decisión puede cambiarlo todo. Pero más allá de la actualidad, la historia también pesa. Melgar domina de forma clara en Arequipa, 12 victorias, 5 empates, y la pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿seguirá rugiendo el león en Arequipa o el papá pegará el golpe para que cambie la historia? Porque más allá del Clausura, donde la pelea por el título está cada vez más complicada para ambos equipos, saben que el verdadero objetivo es la tabla acumulada, el boleto a un torneo internacional, la chance de volver a mostrarse en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana es evidente. Los rojineros requieren una victoria para mantener su estatus de club competitivo, mientras que los rojos sueñan por querer recuperar un espacio que no deberían haber perdido nunca. Ambos tienen motivación, argumentos y la urgencia de no dejarse puntos en el camino. Están lejos en el acumulado, pero mientras la calculadora aguante, el fútbol invita a soñar. Y si hay un deporte donde vale la pena ilusionarse, incluso contra los números, es este. Melgar confía en su estilo, Cienciano confía en la rebeldía, y juntos prometen un clásico que puede marcar mucho más que 3 puntos, que gane el mejor, pero sobre todo, que no dejen un buen partido de esos que abren debate, que generan charla y que hacen crecer la pasión por el fútbol peruano. Y las repercusiones, luego de las victorias de los compadres el jueves pasado, siguen a la orden del día. Empezamos con Universitario, que regresó de Trujillo con la victoria en la mano, al ganarle por 2-0 a la Alianza Atlético Zuliana en un partido que pinta más complicado. Esto ha hecho que se mantengan los 5 puntos de distancia con respecto al Cusco Fútbol Club en la tabla de posiciones. Sin embargo, el plantel crema aún mantiene los pies en la tierra, esperando que su partido del fin de semana contra el Juan Pablo II de Revendedores sea más accesible. Así se le escuchó en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora enfocarnos en el domingo, ¿no? Contra Juan Pablo. Todavía ellos tienen un partido menos y todavía falta mucho para que acabe el campeonato. Estamos siendo un equipo sólidos y eso lo demostramos en el campo, ¿no? Tratar de buscar un buen resultado para seguir liderando la punta. A partir de ahora no solamente este partido va a ser importante, sino los 5 partidos que restan, ¿no? Son 5 finales que van a terminar decidiendo nuestro tricampeonato. Chongas también dice que va a jugar en Trujillo. ¿Quiere decir eso? ¿Qué le deja también eso? No, bueno, está bien. Si ellos quieren cambiar la localía, digamos, y la base lo permite, digamos, están en su derecho, ¿no? No hay ningún problema. Se logró contra un equipo complicado, con mucho esfuerzo de los muchachos y con mucha capacidad también. En la apertura y en la clausura, este equipo le hizo dejar puntos a los 3 grandes, o por lo menos que nos dicen grandes. Feliz por toda la hinchada de Universitario, dimos otro paso más. Bueno, ahora es lo mismo. Un triunfo muy importante que lo necesitábamos, la verdad, por cómo viene la tabla. Es un rival muy difícil que sabe a lo que juega en realidad y lo hace muy bien. El primer tiempo se nos complicó, pero gracias a Dios seguimos haciendo nuestro trabajo. Vino el primer gol y lo segundo pues es lo que mejor trabajamos, la pelota parada y pudimos resolver el partido a nuestro favor, que al principio se nos complicó mucho, ¿no? Cuando los rivales te juegan muy bien, tenemos esa arma que la trabajamos mucho el día a día y gracias a Dios nos ha dado puntos importantes y hay que seguir por ese camino, ¿no? Ayer ganó Cusco, se nos acercó, pero nosotros estamos pensando en nosotros.
como dice el profesor, cada partido el que viene es el más importante del año y nosotros vamos partido a partido. Era pensar en Sullana, ahora trabajar un rato, volver a Lima y ya de una pensar en Juan Pablo, que también va a ser un rival muy, muy difícil, ¿no? Tomé una buena decisión, quería venir a la U, disfruto el día a día, es un grupo muy, muy, muy bueno, muy sano y la verdad siempre, desde el primer día que llegué lo dije, desde donde me toque, voy a aportar lo mejor de mí. Ahorita me está tocando jugar, cuando le tocó a Aldo lo apoyé, cuando me tocó por William lo apoyé. De muy chico he ido un par de veces a la trinchera, me gustaba, mi mejor amigo veía todos los partidos de la U, por ende yo también lo veía. Entonces, vivir el día a día te enamora cada día más, ¿no? Mientras que en Alianza Lima, que volvieron a ganarlo de varios partidos sin hacerlo, las críticas se calmaron en la victoria. Y es que con su buena victoria por 2-1 ante el Atlético Grau de Piura, dejó mejores sensaciones, aunque también dejaron saber que en la pelea por el campeonato están a la espera de lo que pueda hacer el Cusco Fútbol Club y el mismo Universitario, de que se caigan los cremas y así aprovechar con victorias consecutivas para que se queden con este torneo clausura. Sin embargo, sus hinchas son más optimistas, así se le escuchó post partido en Matute. Alianza tiene que preocuparse por sí mismo, ¿no? Alianza como equipo el mejor del país, que tiene que preocuparse por hacer las cosas bien, por darle la victoria al hincha, que quiere ver a su equipo ganar, y más allá, independientemente de los otros resultados, nosotros hacer nuestro papel. El hincha quiere ver al equipo ganar, es lo normal, ¿no? Pero lo de afuera no nos puede desconcentrar, ¿no? Como se lo dije a mis compañeros, lo externo no juega, nosotros somos los responsables de estar dentro de la cancha y darle la satisfacción al hincha. El asistente de Néstor Gorosito, Gustavo Zapata, tampoco se mostró preocupado por la diferencia de puntos de la U. Lo que depende de nosotros es sumar la mayor cantidad de puntos posible. Quedaban 21 antes de este partido, ahora quedan 18, iremos por los 18 y bueno, después veremos hasta dónde nos da. Él cometió un gran error de descuidar el torneo local. Ese fue su punto trágico y la verdad tenemos que cambiar a muchas personas. Gorosito tiene que continuar de todas maneras. Estamos pasando por un momento complicado, pero hay fuerza para remontarnos. Después de 15 años, yo creo que Pipo Gorosito tiene el 2026 asegurado, con mejores cambios. Ha hecho un buen papel, o sea, nos ha puesto a competir internacionalmente, pero que se evalúe igual, todo se evalúa. Gorosito para el próximo año, y él también tiene que meter la mano ahí para los recambios, pues, ¿no? ¡Arriba Alianza! ¡Lo resto es mentira! Recordemos que los compadres fueron los mejores en el rendimiento en torneos internacionales en este 2025, esperando que eso también se repetió por el resto de clubes peruanos de cara al 2026, para que de esta manera sigan exportando futbolistas jóvenes al fútbol del extranjero, donde este año Alianza Lima vendió a Eric Noriega al Gremio Porto Alegre. Esperamos entonces que se puedan reforzar de la mejor manera para el próximo año. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Y tal como se los avisamos, Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, dio a conocer este jueves la lista de convocados para el amistoso contra Chile y de inmediato generó debate porque aparecieron nombres que nadie pensaba ver. Dos de ellos llamaron mucho la atención, Alex Valera y Felipe Chávez, quienes recibieron el llamado oficial para el partido pactado para este 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida, escenario donde la blanquirroja buscará probar nuevas piezas, pero sobre todo enviar un mensaje claro, la de renovación en medio de la transición que atraviesa el fútbol peruano. Barreto, además de ser interino de la selección mayor, es el jefe de la unidad técnica de menores, y eso ya marcaba el tono de su convocatoria, apostar por jóvenes talentos y por futbolistas que puedan ser parte de un proceso a largo plazo. En la lista aparecen 25 futbolistas, donde la mayor sorpresa es la inclusión de Felipe Chávez, volante de apenas 18 años que milita en el Bayern Múnich 2, porque es un jugador peruano que está en la órbita de un gigante europeo, por lo que siempre genera expectativa. Otro nombre que resalta es el de Juan Pablo Goicoechea, ex Alianza Lima, que juega, entre comillas, en el Platense de la Argentina. Barreto lo incluyó porque sabe que el chico tiene condiciones y porque lo ha seguido de cerca desde el trabajo en menores. También aparece Anderson Villacorta, defensa del Minero Zacatecas en la Liga Expansión MX. De esta manera Barreto demuestra que no se fija únicamente en las grandes ligas, sino que busca talento allí donde muchos no ven, aunque juega en divisiones de menor exposición. Los convocados oficiales de la selección peruana son los siguientes: los porteros Pedro Díaz del Cusco Fútbol Club, Diego Enríquez del Sporting Cristal y Diego Romero del Banfield de la Argentina.
Los defensas: Marcos López del Copenhague, Cristian Carvajal del Sport Boys, Anderson Santamaría de la U, Renzo Garcés de Alianza Lima, Anderson Villacorte del Mineros, Miguel Araujo del Sporting Cristal y Cesarenga de Universitario. Los volantes: Jairo Concha de Universitario, Eric Noriega del Gremio Porto Alegre, Martín Tabra del Sporting Cristal, Jesús Pretel del mismo equipo, Felipe Chávez del Bayern Múnich, Jesús Castillo de Universitario y Matías Lazo del Melgar de Equipo. Delanteros son Kenny Cabrera del Vancouver Whitecaps, Alex Valera de Universitario, Luis Ramos del América de Cali, Juan Pablo Goicoechea del Platense, Max Loren Castro del Sporting Cristal, Joao Grimaldo del Riga Fútbol Club, Brian Reina del Belgrano de Córdoba y Kevin Quevedo de Alianza Lima. Esta lista aún dará mucho de qué hablar, porque muchos esperaban a futbolistas del extranjero como Oliver Sone, Fabio Gruber o incluso Renato Tapia, aunque cada una de estas ausencias tendría motivos distintos. Mientras que Tapia solito se sacó con sus declaraciones en redes sociales, lo de Fabio Gruber no tendría sentido llamarlo para que viaje desde Alemania solo por un partido. Pero lo de Sone es muy debatible, porque por un lado podríamos decir que no viene jugando con regularidad con el Marley, y otros podrían decir que no será recomendable volverlo a llamar para que pierda días de entrenamiento con su club y que esto le siga costando espacio en el once titular de su equipo en la Premier League. De todas maneras, se espera que todos estos cero causas estén presentes en la fecha doble de noviembre. Si analizamos esta convocatoria de Manuel Barreto, diríamos que la renovación es evidente. Pasamos de un plantel de convocados que bordea los 30 años de edad a un promedio de convocados de 24.6 años, donde los más veteranos son Anderson Santamaría con 33, Miguel Araujo con 30, Alex Valera con 29 y Renzo Garcés con 29, mientras que los más jóvenes de la lista son Max Loren Castro de 17 años, Felipe Chávez de 18, Anderson Villacorta de 20 años y Juan Pablo Goicoechea de 20 años, llamando la atención de Juan Pablo Goicoechea, que no venía teniendo continuidad en la Argentina. Otros cuestionan el llamado de Valera o de Cristian Carvajal. Lo cierto es que ninguna lista deja conformes al 100% a los hinchas nacionales. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te gusta esta lista de convocados? ¿O a quién llamarías? Y sobre todo, ¿a quién sacarías? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal. Así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana, te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.